bueno, hermanos, que pudieron estar en esta noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, esta es una actividad matrimonial. Espero que no hayan llegado peleados. No sé si el asunto del vestuario ahora fue motivo de pelea matrimonial. ¿Cuántos se pelearon con lo que se iban a poner? Gloria a Dios. Tengo un título, hermanos, un título fuera de lo común. Y el título es este viernes 23 de agosto de 2013. El título será Cuídate de ese vaquero. ¿Todos pueden repetir conmigo? Cuídate de ese vaquero. Gloria al Señor. Segunda epístola a Timoteo, hermanos, capítulo 2, versos 24 al 26. Voy a tomar esa parte de la escritura para aplicarla en un enfoque matrimonial. Dice así la palabra del Señor, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí es la parte que quiero tomar para transmitirles la reflexión. Dice en este verso final, en el verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuídate de ese vaquero. Saben que los vaqueros usan un lazo, ¿verdad? Los charros usan un lazo. Allá en las charreadas que llaman en México, y aquí en los rodeos hay vaqueros. Y cuando fue la boda de plata, hermano Teo, les fue puesto un lazo, ¿verdad? ¿A quién más le fue puesto un lazo? Lazo matrimonial. Betsy. ¿Yeah? Ilsa. ¿Cómo está Ilsa? Está Ilsa, Iván. Giovanni. Ron. Mi esposa va a hacer algo mientras estoy hablando. Quiero traer una remembranza, hermanos, de la vida de ustedes. Y mi esposa les va a empezar a poner el lazo por pareja. Ya. Cuídate de ese vaquero.
Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Quiero que sientan el lazo. Mi esposa los va a estar poniendo alrededor del cuerpo, pero no sé si haya algún cónyuge que quisiera ponérselo en el cuello. En esta noche. Hay otra versión que dice: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Otra versión dice: y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, para hacer su voluntad. Otra versión dice: y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Cuídense de ese vaquero, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren estar dentro del lazo del diablo, dentro del lazo de Satanás? ¿Cuántos queremos estar dentro de la voluntad de Él, hermanos? Nadie. En las charrerías está algo que se llama manganas. El charro se pone, vamos a suponer que la pared es el ruedo, y el charro se pone a 4 metros de distancia del ruedo, y empieza a agarrar su riata y empieza a lo que se llama florearla, se empieza a abrir, se empieza a expandir la riata, la empieza a mover, hermanos. Y entonces viene un caballo que es arriado, que está siendo arriado, y ese charro tiene 8 minutos para, en el momento preciso, hermanos, y de acuerdo a una estrategia ya planeada, lanza el lazo, y la idea es, hermanos, atrapar las patas delanteras del caballo, y cuando logra eso, estira, jala la riata o el mecate, y entonces hace que el caballo se caiga. O sea, ese es el propósito. Y de esa manera, hermanos, si entre menos tiempo le tome y otros hacen lo mismo, entonces se hace una competencia, y el que menos tiempo le tome, ese es el ganador. En los rodeos de Estados Unidos está lo que se llama el lazo doble. Aquí participan 2 vaqueros. Hay uno que se llama el cabecero, y ese tiene que, lo mismo, agarra el lazo, lo empieza a ondear, y cuando va pasando el novillo con cuernos, lanza el lazo para lazarlo, atraparlo de los cuernos, hermanos. Y luego está lo que se llama el pialador. Él va del lado izquierdo del novillo, pero hay otro que va del lado derecho, y ese se llama el pialador. Uno es el cabecero, el que le lanza los cuernos al novillo. El otro es el pialador. Él es el que intenta, lo mismo con ese lazo, lanzarlo y atrapar, en este caso, hermanos, las patas traseras del novillo para hacerlo caer. Y la pareja que logra esto y en el menos tiempo es la pareja ganadora. Está también el lazo sencillo. El vaquero debe atrapar a su novillo con un lazo. Cuando lo atrapa, se baja del caballo y corre hacia el novillo, y tiene que tirar, tiene que agarrar el novillo de 140 kilos de peso, y lo tiene que jalar
forcejearse con él hasta tirarlo al suelo. Y luego tiene que juntar de las 4 patas, tiene que juntar 3 patas del novillo y amarrarlas con una cuerda, hermanos, de 2 metros. Y luego, cuando hace eso, extiende sus manos hacia arriba al terminar en señal de victoria. Y el que logra hacerlo en menor tiempo, hermanos, ese es el ganador. Muy bien. Ahora, hermanos, parejas, matrimonios, quiero hablarles del vaquero más peligroso. Los que les he hablado lazan novillos, lazan patas de caballos, patas de yeguas. Pero este vaquero, hermanos, es el más peligroso, y este se dedica a lazar parejas, a tratar de lazar parejas, y se llama diablo o Satanás. Dice en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 3, verso 1, en la versión Reina Valera contemporánea: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Hermanos, aquí yo miro un lazo del diablo, porque quiero que ustedes piensen: se dejó ver, se apareció en persona, porque tiene la capacidad de hacerlo, se dejó ver. Háblenme, hermanos. No. ¿Por qué no se dejó ver? Hermanos, él lo hizo desde un animal conocido. Lo que tenía que hacer lo hizo desde dentro de un animal conocido para Eva y para Adán, para que esta esposa no percibiera que era una influencia de parte de él, hermanos. Aquí es donde está el lazo que yo veo que está usando Satanás para perjudicar a esta pareja. Ahora, Eva estaba pensando que lo que estaba pasando, hermanos, era por influencia de Satanás. La respuesta es que no, porque de hecho ni siquiera conocía a Satanás, hermanos. Ella no estaba pensando que lo que le estaba sucediendo, que iba a traer consecuencias a su matrimonio, era de parte de Satanás, porque ni siquiera estaba pensando en eso. Y la razón que no estaba pensando en eso es que todo estaba sucediendo con un animal conocido. Él no se apareció, horrible como es, y ni siquiera lo conocía, hermanos. Ahora, nosotros sí lo conocemos, hermanos. De esta historia, de este punto de la historia en el que estoy, hace alrededor de 6,000 años, en este punto en el que estamos, nosotros sí lo conocemos. Amén. Sabemos cómo trabaja, sabemos cómo trata de lazarnos, de atraparnos, hermanos. Y es raro que un esposo o una esposa piense en el momento que se suscita una situación de problema matrimonial. Es muy raro que un esposo o una esposa en ese momento piense que lo que está pasando en ese momento es por obra de Satanás. Ahora, sean sinceros y piensen en los momentos en que tienen fricciones, que tienen problemas, que entra el dime y te diré,
y situaciones como las que se dramatizaron hace unos minutos. Levanten la mano los que cada que pasa algo están pensando que lo que está sucediendo es por obra de Satanás en ese momento. ¿Alguien puede levantar la mano? Muy bien, tenemos como 4 casos. Pero normalmente, dentro de lo anormal, hermanos, normalmente es raro que un esposo, que una esposa piense que lo que está sucediendo en ese momento, hermanos, es por obra de Satanás. Bien, ahora, la Biblia confirma que sí fue un lazo del diablo en el caso de esta pareja. En 2 Corintios 11, capítulo 11, verso 3 dice: pues, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Así dice la Biblia de las Américas. En este caso, hermanos, se trataría de, si fuéramos atrapados por el lazo del enemigo, se trataría de que él lograría mentes desviadas de la devoción a la pareja, haciendo una aplicación. En otra versión, la versión internacional dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo, hermanos. Y esta serpiente no fue en realidad la serpiente, porque Apocalipsis 22 habla de la serpiente antigua. Cuando dice antigua, se está remontando a ese punto en que Satanás le habló al primer cónyuge, a la primera esposa. A esa antigüedad se refiere. Habla de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fue un lazo de parte de Satanás para perjudicar el matrimonio, este primer matrimonio sobre la faz de la tierra, y afectar inclusive no solamente la relación entre ellos, sino la relación entre ellos y su creador, hermanos amados. En este caso, pensando en este verso, hermanos, sería un lazo por el cual pudiéramos ser atrapados de tal manera que los pensamientos son desviados de un compromiso puro y sincero con el cónyuge. La Biblia ahí en el verso 26 de 2 de Timoteo capítulo 2 habla de lazo. Lazo es un término en el griego pagis, y esto significa, hermanos, significa trampa como sujeto por un lazo. Significa truco o estrategia. Una de las estrategias que da la raíz de esta palabra es, por ejemplo, una muy poderosa, hermanos, que se llama tentación, y tiene más poder de influencia en el esposo, en el hombre, que en la mujer, normalmente, dentro de lo anormal, hermanos. También quiere decir, hermanos, el término lazo quiere decir arreglar. Él es experto en arreglar situaciones, hermanos, para que tengamos problemas como pareja. Arreglar, formar algo para causar algo. Y ese algo siempre va a tratar de ser, hermanos, que nos peleemos el uno con el otro, que nos disgustemos el uno con el otro, o nos ofendamos o nos hiramos el uno al otro. Aleluya. Otro ejemplo de estrategia, hermanos, ya hablándoles de mí a ustedes, ya esto está fuera de la raíz griega, pero otro ejemplo de estrategia es de parte del enemigo, el causar circunstancias adversas.
Por adversas me refiero a contrarias. Contrarias a lo que a nosotros nos gusta, nos hace sentir bien, hermanos, nos hace sentir felices, circunstancias adversas que ponen a prueba nuestro carácter. Y lo clásico es, hermanos, tornar nuestro carácter a carácter de cada cónyuge, tornarlo seco, duro, un carácter necio, un carácter no cariñoso, un carácter no tierno, un carácter no amable, un carácter voluble, un carácter soberbio, un carácter no galante, un carácter no amoroso, hermanos. Cuando vienen circunstancias adversas, ponen a prueba nuestro carácter, hermanos. Las circunstancias adversas ponen a prueba nuestras emociones. Aquí en esta dramatización se desarrolló, hermanos, se desarrollaron dos caracteres, dos tipos de carácter. Se desarrollaron, se manifestaron, hermanos, emociones en dos cónyuges. Amén. Y nuestra alma, hermanos, es como agua en un momento dado, y Satanás le echa la Alka-Seltzer de las circunstancias adversas. ¿Y qué pasa con el Alka-Seltzer en el agua? Empieza la ebullición, ¿no? Empieza a hacer burbujas y se empieza a expander hacia arriba dentro del vaso. ¿No es así? Gloria al Señor. Así que, hermanos, esa ebullición de las emociones dentro de nosotros, hermanos, eso pone a prueba las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida. Hacen que eso suceda. Las circunstancias ponen a prueba nuestra paciencia, hermanos. Aquí vimos uno más paciente, otra menos paciente. Amén. Son las circunstancias, hermanos. Estamos hablando de circunstancias que ponen a prueba nuestras reacciones. Hubo dos tipos de reacciones aquí, ¿verdad? Una reacción donde no dejaba ni hablar, y luego la otra reacción donde hasta pateó la televisión, ¿verdad? Dos diferentes tipos de reacciones. Y se da, hermanos, se da lo clásico en reacción, que es, empezando del nivel más bajo, se da la reacción del enojo, lo clásico, ¿no? El enojo. Se empezó a enojar, en el caso de acá de este lado, pero después, hermanos, de ahí pasó al otro nivel, al nivel de la ira, donde ya hay violencia, ¿ven? Y donde hubo una patada para el aparato electrónico. Ahora, levante la mano todos ustedes que a través del tiempo que tienen de casados, ¿verdad? Llegan diferencias a su vida, llegan situaciones que no les gustan. Levanten la mano los que a todos los que les ha dado resultado el tratar de solucionar el problema, lo que no le gusta de su esposa o lo que no le gusta de su esposo. Levánteme la mano aquel a quien le ha dado un resultado maravilloso, hermanos, solucionar el problema por medio del enojo o de la ira. ¿Alguien puede levantar la mano? No da resultado, ¿verdad? El problema se pone peor, ¿o no? Si usted reacciona con enojo y quiere solucionar el problema con enojo, o decide subir al otro nivel de la ira, no le dio resultado.
empeoró el problema con su pareja. Entonces, ¿por qué sigue usando ese método? ¿Por qué? Si usted sabe perfectamente que no le ha dado resultado, no le sigue dando resultado, jamás le dará resultado. ¿Por qué sigue usando ese clásico método para solucionar los problemas en su matrimonio? Y hermanos, estoy hablando de circunstancias que ponen a prueba nuestro nivel en el espíritu o nuestro nivel en la carne, hermanos. No podemos ocultar ese asunto, no verlo, no considerarlo. No veo. Las circunstancias adversas ponen a prueba nuestro nivel en el espíritu o nuestro nivel en la carne, hermanos. Aleluya. Ahora, quiero hablarles de otra pareja. Esta pareja a la que me voy a referir no sabía nada. Igual que Eva no sabía nada. Adán no sabía nada de lo que estaba pasando, qué es lo que estaba interviniendo, qué es lo que hacía que estuviera en esas circunstancias. Esta otra pareja, hermanos, no sabía nada que estaba pasando cuando llegaron las circunstancias adversas. Primer circunstancia adversa: los bueyes estaban arando y las asnas estaban pastando. Y justo en ese momento, cuando pastaban las asnas junto a los bueyes, la Biblia dice que llegaron ladrones y se llevaron los animales. Ganado y luego aparte mataron a los criados. Ganado que era parte del sustento de este matrimonio, criados donde había afecto sentimental, eran seres humanos y había cariño para ellos, hermanos. Y esto pasó, hermanos, en un lugar. Y esto tiene que ver con una estrategia. Esto está en Job capítulo 1, versos 14 y 15. Más circunstancias adversas. La Biblia dice que cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y quemó los pastores. ¿Verdad? Ahí en Job 1:16. Así que esto pasó en otro lugar. Estamos hablando de otra estrategia. Y luego vienen más circunstancias adversas. Llegaron caldeos divididos en 3 grupos y se robaron los camellos y mataron a los criados en otro lugar. Otra estrategia. ¿Se fijan? Eso está en Job 1:17. Más circunstancias adversas, hermanos, llegó un viento recio y aplastó y mató a todos los hijos de este matrimonio en otro lugar. Otra estrategia, hermanos amados, otra peor estrategia. Amén. Eso dice ahí, hermanos, en Job 1:18, capítulo 1, versos 18 al 19. Ahora, mi pregunta para ustedes: ¿pensaron esta pareja, este matrimonio, pensaron que era intervención de Satanás? No. Ahí en Job 1:21, fíjense lo que el esposo dijo. El Señor dio, el Señor quitó.
estaba pensando que era una intervención de Satanás en todas estas circunstancias, en diferentes lugares, bajo diferentes estrategias, hermanos. No, porque él dice, el Señor dio, el Señor quitó. Esto prueba que este esposo no pensaba que era Satanás quien estaba causando problemas en su matrimonio. En ese espacio de tiempo en que estaban experimentando junto con la esposa este tipo de circunstancias. Ahora, le aparece al esposo, hermanos, de acuerdo a la versión del arameo al español, le aparece al esposo una úlcera maligna, o como dice en otra versión, una sarna, algo terrible en la piel, hermanos, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. En otro lugar, otra peor estrategia, de acuerdo a Job capítulo 2 verso 7. Una vez más, ¿pensaron que era intervención de Satanás? No, porque en Job capítulo 2 verso 10 el esposo dijo, voy a decir como dice del arameo español: de Dios hemos recibido los bienes, ¿no recibiremos de Él los males? Estaba pensando él, el esposo, que todo lo que le estaba pasando era de parte de Satanás, lo que hacía que hubiera problemas entre ellos como pareja. No, hermanos, esta declaración prueba que este esposo no pensaba que era Satanás quien estaba causando problemas en su matrimonio. El nombre de Job significa odiado. Aunque nosotros no nos llamamos Job, hermanos, sin embargo, les garantizo que somos odiados por Satanás y nos quiere destruir. No solamente quiere causarnos problemitas mínimos en nuestro matrimonio, nos quiere destruir, nos odia, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de parte de Satanás al crear estas circunstancias adversas, hermanos? El propósito de él era que esta pareja blasfemara o renegara o maldijera. Ese era el propósito de él. Y esta pareja ni cuenta se daba que iba directo al trono de Dios, que allá trataba los asuntos con el Señor. Ni cuenta se daba. Fíjese lo que Satanás le dijo a Dios: pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Así dice Job 1:11 del arameo al español. Y verás si no blasfema. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que ese esposo blasfemara, renegara, maldijera, que se afectaran sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones, hermanos, afectar su paciencia. En otras palabras, cuando le dice extiende tu mano y toca todo lo que tiene, en otras palabras, permíteme causarle lo que yo he planeado y verás que va a blasfemar contra ti. Porque esas cosas no las hizo el Señor, hermanos, no las hizo Dios. Ahora, carácter, ¿cuál es el carácter, hermanos, que yo veo de este esposo ante estas circunstancias, hermanos? Pensando en las emociones, pensando en la paciencia, pensando en las reacciones de él, pensando en el nivel espiritual o carnal de este esposo. Escuche cómo dice el arameo al español en Job 1:21. Fíjese: bendito es el nombre de Yahvé, o como dice la Reina Valera contemporánea, bendito sea el nombre del Señor.
O como dice la Nueva Traducción Viviente, alabado sea el nombre del Señor. El propósito de Dios era ese. El propósito de Satanás era que blasfemara, que renegara, que maldijera. Ahora, ¿cuál es el carácter de la esposa ante estas circunstancias, hermanos? Pensando ahora en las emociones de ella, en la paciencia de ella, en las reacciones de ella, en los niveles espirituales o carnales de ella, hermanos, el nivel del espíritu o el nivel de la carne. Dice Job capítulo 2 verso 9 del Arameo Español, dice: entonces su esposa le dijo: ¿incluso hasta ahora te aferras a tu integridad? Blasfema a tu Dios y muérete. ¿Quién quedó dentro del lazo de Satanás? ¿El esposo o la esposa? La esposa. Porque el esposo dijo: bendito sea el nombre del Señor. Y la esposa dice: maldice a tu, no nuestro, a tu Dios y muérete. Ella es la que estaba atrapada en el lazo de Satanás, hermanos. En otra versión, en otra traducción viviente, dice: su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En la versión contemporánea dice: su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. La Nueva Versión Internacional dice: su esposa le reprochó. Aquí hubo muchos reproches, ¿verdad? Muchos. Y le dijo: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Todas estas circunstancias adversas, hermanos, afectaron el área sentimental de esta pareja. Afectaron el área de aceptación del uno al otro en esta pareja. Afectaron también el área íntima, hermanos. De tal manera que dice ella en Job 19:17, desde la versión Reina Valera de 1602, así quedó: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Dice en otra versión: mi propia esposa no soporta mi aliento. En otra versión dice: mi aliento le da asco a mi esposa. En otra versión dice: mi aliento es odioso a mi mujer. O sea, por todas estas circunstancias que venían a la vida de ellos como pareja, hermanos, ustedes se pueden dar cuenta que no estaban pensando que todo lo que les estaba pasando era por obra, intervención, influencia de Satanás. Y luego, por la reacción, la forma de hablar, vemos que uno de los dos de ese matrimonio estaba atrapado, estaba lazada dentro del lazo de Satanás. De tal manera que les afecta en las áreas que he mencionado, hermanos. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. ¿Qué significa esto? ¿Habría besitos entre ellos? ¿Habría cariños, caricias entre ellos? ¿Habría apapachos entre ellos? ¿Abracitos? ¿Habría intimidad entre ellos, hermanos? ¿Se fijan hasta qué punto, por las circunstancias que Satanás provocó, hasta había sentimientos de asco? A flor de Biblia nos consta
consta que no había un trato amoroso entre ellos, porque maldice tu Dios y muérete. A flor de Biblia, hermanos, nos consta que no había un trato amoroso, un trato respetuoso, hermanos. En este punto de esta reflexión, qué responsabilidad tan grande es la influencia de una esposa hacia su esposo. En este caso, ¿habría alguien influyendo en ella? Sí, hermanos, Satanás. Pero ella no se daba cuenta, ni pensaba en ello, ni lo creía, hermanos. Ahora, viniéndonos a nuestra época, ¿no? Expresiones, ya les dije cómo dicen diferentes versiones las expresiones de lo que expresa Job, lo que la esposa pensaba de él, sentía de él. Expresiones del siglo XXI en el que estamos, cuando llegan las circunstancias adversas. Yo no sé para qué Dios permitió que me casara contigo. Es una especie de blasfemia contra Dios. Está usted involucrando a Dios en una expresión así. ¿Por qué Dios permitió que te conociera? Yo no sé para qué me casé contigo. Ya me tienes harta. Ya me tienes harto. Oh, maldigo la hora en que te conocí. Maldigo la hora en que me casé contigo. ¿Qué quería Satanás que sucediera en la vida de este esposo, de esta pareja? Quería que maldijera, que blasfemara. Y le trajo, fue causante de todas esas circunstancias, lo que le estaba pasando, hermanos. Y lo logró en ella. Ella quedó dentro del lazo de Satanás, cautiva bajo la voluntad de él, hermanos. La pregunta es, en este tipo de expresiones, a lo mejor no las has dicho, pero las has pensado, ¿verdad? Maldita la hora en que te conocí, maldigo la hora en que me casé contigo, ya me tienes harta, ya me tienes harto. ¿Has caído en este tipo de lazo? A veces es más o menos fácil detectar cuando nosotros, hermanos, provocamos el problema dentro de nuestra relación matrimonial. A veces es más o menos fácil, ¿no? Es claro, es evidente, ¿no? ¿Dónde estaba el mayor porcentaje de equivocada manera de enfrentar el problema? ¿De este lado o de este otro? ¿A mi derecha? ¿A la derecha de ustedes o a la izquierda de ustedes? A la derecha. Hermanos, todo problema provocado por nosotros, y lo tengo que decir, es producto, hermanos, todo problema provocado por nosotros, especialmente si nos caracterizamos por la continuidad de lo seguido en que causamos un problema. Todo problema provocado por nosotros es producto de nuestro nivel en la carne. Cuando cada que la pareja, el cónyuge, quiere hablar, tratar un asunto con el otro,
y cada que trata, ¡pum!, hace cortocircuito. La reacción, la forma de hablar, de contestar. ¿Por qué? Por el nivel en la carne en el que se encuentra el cónyuge o ambos, hermanos. O puede ser también producto de una descrucificada, porque se supone que estoy juntamente crucificado con Cristo. Pues una descrucificada. Me arranco mis manos del clavo de la mano derecha en la izquierda y arranco los clavos de mis pies. Me doy una descrucificada ante una situación que no me gusta y actúo de manera carnal. Y eso, hermanos, sucede cuando menos pensamos, ya nos estamos descuidando en nuestra vida espiritual, hermanos. Qué fácil, y nadie me puede decir que no es así, qué fácil, hermanos, se va a un nivel espiritual en unos cuantos días, hermanos. Dentro de una semana podemos bajarnos hasta donde no nos hubiéramos imaginado, pero para llegar a donde estábamos o superar el nivel en que estábamos, hermanos, nos puede llevar meses. Y mientras tanto, hermanos, van a seguir surgiendo circunstancias. Y hermanos, y están los problemas provocados por Satanás. Él nos lanza dardos de fuego. No dice dardos a secas, dice dardos de fuego. Y esto quiere decir, hermanos, que habla a nuestro oído. Aunque alguien quizás no lo crea. ¿Por qué pudo escuchar la voz del enemigo Eva? Porque estaba en una dimensión espiritual de tal manera, hermano, que su oído espiritual estaba abierto y no solamente estaba en la capacidad de escuchar la voz de Dios, sino también pudo escuchar otra voz que no sabía que no era de Dios. Y Él habla a nuestro oído. No lo podemos escuchar porque en el nivel en que estamos muchas veces, pero Él está hablando, se acerca para hablar al oído, hermanos, para que pensemos, para que sintamos y para que reaccionemos como Él quiere. Y cuando le seguimos el jueguito es cuando, hermanos, caemos en su lazo. Y quedamos cautivos a voluntad de Él. La palabra dardo, en el griego pelos, significa algo que se lanza, pero también significa algo que se pone, que se mete, que se siembra. ¿En dónde? En el corazón. ¿Qué no dijo Cristo en las palabras de la parábola del sembrador? Que el enemigo, el diablo, tiene la capacidad de quitar la palabra que Dios nos siembra en el corazón. Si tiene la capacidad de quitar la palabra que Dios nos siembra, ¿no tendrá la capacidad de Él sembrarnos su palabra, sus consejos, meterlos, ponerlos ahí, sembrarlos? Seguro que sí, hermanos. ¿Por qué dardo de fuego? Porque el fuego transforma. Satanás quiere transformar para mal tu forma de pensar hacia tu pareja. Satanás quiere transformar para mal tu forma de sentir hacia tu pareja. Satanás quiere transformar para mal
direccionar hacia tu pareja. Satanás quiere transformar para mal las decisiones que tú tomes en contra de tu pareja. Pero tú no estás pensando que Satanás está interviniendo en los problemas que estás teniendo con tu pareja. No lo piensas. No está en tu mente. ¿Por qué? Es que Satanás, hermano, no tiene un pelo de tonto. Se te presenta en persona para decirte cómo pienses, ¿verdad que no? Se te presenta en persona para decirte cómo sientas en contra de tu pareja, ¿verdad que no? Se te presenta en persona para decirte cómo reacciones en contra de tu esposa o en contra de tu esposo. Claro que no, hermano. No tiene un pelo de tonto. Se te presenta en persona para decirte qué decisiones tomes en contra de tu esposa o en contra de tu esposo. Claro que no. Él lo hace de manera sutil, hermano. Él influye por aquí, luego para que baje para acá, en el que está de los dos cónyuges, en el que está más en la carne. Él calcula a quién de los dos, si el esposo o la esposa, lo va o la va a poder influenciar para armar guerras, pleitos matrimoniales. Pero ¿por qué lo hace a través del esposo o la esposa? Pues para que todo parezca, entre comillas, normal. Para que todo apunte a que es tu esposa la que está provocando el problema o que es tu esposo el que está provocando el problema. Para que no te imagines que todo eso viene de parte de él, de Satanás. El lazo en el momento de la boda. Los que pasaron por esa experiencia, ¿se acuerdan? Representa una unión, no importa qué. ¿Cuántos trataron de decirte no te cases? Nomás quiero que pienses. ¿Y tú qué dijiste? Yo me caso porque me caso. Ese lazo representa una unión, no importa qué. Si todo el mundo se tuviera enfrentado y todo el mundo en una fila, si hubiera dicho, no te cases, no te cases, no te cases, no te cases, los miles de millones que existen sobre la faz de la tierra, les hubieras dicho, me caso porque me caso. ¿O no? Nadie te pudo convencer. Representa el lazo en el momento de la boda, representa la armonía, porque no están peleados ahí en el altar, ¿verdad? Representa amor mutuo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ahí en ese momento? Representan apoyo mutuo. Todo lo que le pregunta dice que sí. El que está oficiando le contesta que sí. Aceptación. En ese momento que están con ese lazo, representa una aceptación como son, como los han conocido, en las circunstancias, en la situación en que están. Aceptación como son. Representa paz, representa felicidad, representa dicha, representa emoción, representa la unión de no importan las circunstancias. Pero que mira, que piensen esto,
nosotros nos vamos a casar. Pero que piensen esto, yo me caso. Pero tienes que pensar, deberías de pensar en esto, en aquello. Lo siento, pero yo ya tomé la decisión. Viene siendo el lazo de Dios, con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, hermanos. Ahora, en esta etapa de sus vidas, ahorita, ya sintieron el apretoncito ahí, ¿verdad? Cuando se les puso el lazo, ¿verdad? Ya sintieron el apretoncito. En esta etapa de sus vidas, todavía están dentro del mismo lazo de Dios. ¿Existe en la vida de ustedes como pareja todo lo que acabo de mencionar? ¿O ahora están dentro del lazo del diablo, cautivos a voluntad de él? Hermanos, cuidado con ese vaquero. Es muy bueno para las manganas, hermanos, manganas matrimoniales. Este no laza patas de caballos, laza parejas. Es muy bueno con la riata, con la cuerda. Este vaquero tiene por ejemplo, el lazo del materialismo. Ahí en 1 Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Una de las cosas que se pueden destruir es la relación matrimonial, hermanos, porque el que está este texto prueba que el diablo influye para tenernos afanados, bien afanados, para ganar dinero. Y mi pregunta es: ¿a qué hora se van a hacer piojito? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Va a haber cuchi? ¿Trae consecuencias o no trae consecuencias? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Así que hay que tener cuidado con balancear esta situación. Este vaquero tiene el lazo del mal testimonio, hermanos. Dice también ahí en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, buen testimonio, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este texto prueba, hermanos, que el diablo influye para que alguien se porte mal, para que dé mal testimonio afuera. Y el que da mal testimonio fuera de su casa, da mal testimonio dentro de su casa, se porta mal dentro de su casa. ¿Y quién se encarga de que no sea un esposo íntegro, honesto? Que sea un excelente esposo, un excelente padre. ¿Quién se encarga de echar a perder eso? El vaquero del cual les estoy hablando, hermanos. Ahí en el libro Primero de Reyes, capítulo 22, versos 19 y 22. Aquí un profeta dio palabra y dice: oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Una reunión que tenía el Señor a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré, yo voy a influir. Y el Señor le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
Ese texto prueba que hay espíritus dentro de las jerarquías, hermanos, que pueden influir en una persona. En este caso era para que hablaran palabra profética mentirosa, para complacer al rey Josafat, que quería escuchar lo que a su oído le agradaba. ¿Qué pasa, para terminar, cuando alguien tiene enfermo el corazón contra alguien, hermanos? Pues nomás anda cuidando a la hermana, nomás anda cuidando a la hermana, no le quita la vista de encima por donde se mueve, para donde va, a ver qué hace, a ver qué no hace, no le pierde detalle. ¿Puede usted discernir ese tipo de espíritu? Ahora, ¿usted no cree que Satanás hace exactamente lo mismo? Arao, porque de él se origina la enfermedad del corazón. En quien sea, no hay excusa. Cuando un corazón está enfermo, quiera maquillarlo como quiera. ¿De dónde se origina esto? Hermanos, de la fuente del odio, que es Satanás, de los malos sentimientos. ¿Cree usted que Satanás hace lo mismo de andarnos cuidando, andar al pendiente, a ver de qué manera logra que nos empecemos a pelear el uno con el otro? Que ya no nos empezamos a comprender como antes, como que ya no nos tenemos paciencia como antes, como que ya no resolvemos las situaciones de manera madura, como que ahora nos está tomando más tiempo que antes. Antes rápido se solucionaba un problema, ahora ya toma más tiempo, quizás hasta días. ¿Quién es el causante de esto? Hermanos, ellos tienen, hermanos, reuniones periódicas. Satanás se reúne 4 veces al año. Esto es por revelación, hermanos. 4 veces al año, con los dominios, con los tronos. Pero abajo están otros niveles jerárquicos. La única ocupación que tienen en este mundo es el ser humano, el hombre, la mujer, hermanos. Los matrimonios. Y cada fortaleza, cada grupo de demonios territoriales, aquí hay una estructura que abarca no sé qué radio de territorio. Hay una estructura de millones de demonios de diferentes jerarquías, hermanos amados, y ellos hacen lo mismo. Se reúnen para evaluar a cada matrimonio de los que estamos aquí y los que no están aquí, hermanos. O no sé si alguien piensa que pasa desapercibido para Satanás, que no le importa el matrimonio de usted. Pero se reúnen para evaluarnos a cada uno de nosotros, los métodos que han usado, las estrategias que han usado, las estratagemas que han usado. Nos han buscado por un lado y por otro, han causado circunstancias de este tipo, estas otras circunstancias adversas. ¿Para qué? Para todo lo que estoy hablando, razonando con ustedes en esta noche, hermanos. Y para finalmente que empiece el asunto, me voy con mi mamá, ¿verdad? De la recámara pasa al sofá, y del sofá algunos al carro, y del carro con mami. Y luego viene la otra etapa: quiero el divorcio.
Y cuando las oficinas de gobierno correspondientes dan ese documento, hermanos, sellado y todo, hay fiesta en el cielo. Un triunfo más, un trofeo más, un matrimonio más que lograron destruir. Esas cosas no las vemos, ni pensamos en ellas siquiera, hermanos. Así que si algunas parejas de entre ustedes no se evalúan periódicamente, no debería de pasar de un mes. Si no se evalúan periódicamente para mejorar, ellos sí se reúnen para hacer una evaluación de su matrimonio para ver cómo lo van a empeorar. Si usted no lo quiere, si usted no trata su vida matrimonial para mejorar, ellos sí se reúnen para empeorar, hermanos. Pero, esposos, recuerden que Dios tiene una promesa vigente. Dice el Salmo 91, versión 60, Él te librará del lazo del cazador. Nueva traducción viviente, te rescatará de toda trampa. Reina Valera contemporánea, el Señor te librará de las trampas del cazador. Nueva versión internacional, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Pero la promesa está condicionada. O sea, necesitas habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y esto cómo se traduce, pastor? Tienes que vivir en el Espíritu y tienes que andar en el Espíritu. Esa es la condición. ¿Quieres que te proteja del lazo del cazador? Cuidado con ese vaquero, hermanos. Muy bueno para lazar. ¿Quieres que te proteja de ese cazador? Vive en el Espíritu. Interésate, incomódate, ya no te sientas a gusto de vivir así igual. Que pasan meses y meses y años y eres igual, no cambias, no le haces la lucha. Incomódate, ya no estés a gusto. Y entre más te acerques a Dios, más podrás acercarte al corazón de tu pareja. Te lo garantizo. Esto se pide para que descansemos.
refrendar mi